Bienvenidos a esta quinta sesión del curso de Políticas de Uso de Suelo y Vivienda que impartimos en el Departamento de Estudios Regionales INESER del CUSEA en la Universidad de Guadalajara. Esta quinta sesión la hemos llamado Ordenar el territorio al estilo francés. Y en el campo de las políticas públicas vamos a decir que el ordenamiento del territorio es una de las que han cobrado mayor relevancia a nivel mundial y por lo tanto en países de América Latina y México. ¿Por dónde empezar a reflexionar sobre la importancia que tiene el ordenamiento territorial al estilo francés? Bueno, pues imagínate que vives en un municipio en el que algunos inversionistas del sector agrícola han decidido introducir o expandir algunos de los monocultivos que tienen mayor demanda a nivel internacional. O imagínate que vives en un municipio costero en el que nuevos inversionistas del sector turismo hacen proyectos de desarrollo en las zonas rústicas del municipio e intentan transformar una buena parte del paisaje. O incluso en cualquier otro pequeño pueblo o ciudad media que ha visto cómo sus áreas periféricas empiezan a invadir las colinas, los valles cercanos a la cabecera municipal. Las implicaciones del ordenamiento territorial son de esa magnitud, son de alcance nacional, de alcance regional, de alcance municipal y tienen, por supuesto, como muchas otras de las acciones que hacemos en este campo, implicaciones de alcance global. El día de hoy, en la sesión 5, vamos a hablar de estos 5 temas. Origen, significado y aplicaciones de una idea. Competencias y responsabilidades en la hechura de ordenamientos territoriales. ¿Cómo se hace un plan de ordenamiento? ¿Cómo se usa un plan de ordenamiento? Y algunos aspectos controversiales que es necesario cuidar en los procesos de hechura e implementación de los planes de ordenamiento territorial. Y terminaremos haciendo unas breves conclusiones al respecto. Este primer apartado lo hemos denominado ordenamiento territorial, origen, significado y aplicaciones de una idea. La idea de ordenar el territorio es una idea tan antigua como la memoria que tenemos de nuestro paso por el mundo como humanidad. Como política pública emprendida por los estados contemporáneos, la idea tiene un origen que tiene que ver con el papel que tiene eh, el uso del suelo para estimular el desarrollo económico. Entonces, decimos que tiene un origen francés porque Francia fue el país que introdujo por primera vez esta idea a nivel eh, masivo y organizado y que tiene que ver con estimular el crecimiento económico y demográfico de las diversas regiones del país, evitando la superconcentración en una sola ciudad, metrópoli o megalópolis. Por eso decimos que el ordenamiento al estilo francés pues tenía como propósito evitar que París concentrara el crecimiento económico del país. En términos de población objetivo, la idea es que pobladores y empresas en busca de una mejor localización que estén considerando condiciones existentes y potenciales en cuanto a la base económica, capital y humano, busquen cuáles son aquellas condiciones de accesibilidad a los mercados que mejor les convienen, no necesariamente en los principales centros industriales y urbanos de un país. Y en términos de instrumentos de política, vamos a pensar que el ordenamiento territorial se divide básicamente en dos tipos de instrumentos. Los estímulos, es decir, la provisión de infraestructura, equipamiento o estímulos fiscales dirigidos a apoyar patrones de localización menos concentrados en la capital, y las sanciones, es decir, una serie de acciones que tienen que ver con mayores costos de localización en la principal aglomeración. De esta manera, se espera que los involucrados en la demanda de suelo y también de vivienda revaloren sus prioridades y en vez de ser atraído por las fuerzas del mercado, los principales centros urbanos del mundo o del país, opten por mejores localizaciones en áreas que no están tan desarrolladas. Ahora bien, en términos de los significados, nos interesa señalar que los planes de ordenamiento territorial, como los conocemos, tienen tres significados importantes que han sido reconocidos en la literatura especializada y entre los expertos en política pública. Estos tres significados son, en primer lugar, el significado geopolítico,
porque el plan de ordenamiento territorial ve la ocupación y el uso del territorio como una manifestación del poder del Estado sobre la influencia de otros actores, que sean internos o externos, que podrían considerar los patrones concentrados de desarrollo económico como una debilidad de los aparatos del Estado y como una oportunidad para desarrollar prácticas de ocupación y uso de suelo adversas a los grandes objetivos nacionales. Es decir, podemos ver el plan de ordenamiento como indicador de fuerza y capacidad del Estado para defenderlo de intereses externos o de la influencia perniciosa de señores poderosos internos que operan al margen de la ley. El significado estratégico que tiene que ver con dirigir el crecimiento económico y demográfico del Estado con la intención de extraer la mayor riqueza posible de los recursos naturales disponibles en el territorio. En este sentido, podemos ver el plan de ordenamiento como un indicador de fuerza y capacidad del Estado. Y finalmente tiene un sentido práctico que tiene que ver con lograr la eficiencia en el uso de los recursos del Estado y una distribución eficiente de los mismos en el territorio, de manera que es posible procurar prioridades nacionales y alcanzarlas mediante patrones de crecimiento regional que al Estado le interesan. En lo referente a las aplicaciones, los programas de ordenamiento ecológico territoriales o los programas de ordenamiento territorial, como se les conoce también, tienen tres grandes aplicaciones. La primera de ellas es procurar el desarrollo económico, es decir, lograr economías de aglomeración en sitios seleccionados a los que podemos denominar polos de desarrollo, zonas estratégicas, áreas económicas especiales. En ese sentido, el plan puede ser visto como un instrumento redistributivo de la riqueza nacional en el territorio. La segunda aplicación es la procuración de desarrollo social incluyente. Esta tiene que ver con estimular el crecimiento económico y el uso óptimo de recursos en regiones socialmente prioritarias, lo cual puede abarcar zonas fronterizas, zonas plagadas por la violencia, zonas pobladas por minorías nacionales, etc. En ese sentido, el plan de ordenamiento es una especie de mitigación de las desigualdades sociales. Y finalmente está la de lograr metas de protección ambiental y la prevención de vulnerabilidades. Esta aplicación tiene que ver con la idea de distribuir actividades económicas y la población en el territorio con un enfoque de sustentabilidad y resiliencia, cuidando, en todo caso, la compatibilidad de los usos de suelo, atendiendo a las vulnerabilidades propias de los distintos paisajes y territorios, reconociendo la existencia de prácticas ancestrales de producción y consumo y valorando las vulnerabilidades asociadas a la introducción de nuevos procesos tecnológicos y productivos. El plan de ordenamiento en este sentido es visto claramente como una política ambiental. En lo que tiene que ver con la normatividad aplicable, pues en cada país esto se ha resuelto de manera distinta. En el caso de México tenemos legislación federal, tenemos legislación estatal que define las competencias de distintas entidades públicas y que va a ir perfilando quién puede hacer qué en los procesos de ordenamiento. Los ordenamientos territoriales en la legislación federal, los ordenamientos territoriales son vistos como políticas públicas que tienen como objetivo la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico. En el caso de México, a nivel federal, la legislación relevante está planteada dentro de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En esta ley se definen claramente las atribuciones que tiene la Federación, que básicamente consiste en formular y conducir la Política Nacional de Asentamientos Humanos, así como el ordenamiento territorial en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal. Y como segunda competencia importante, la formulación del proyecto de Estrategia Nacional de Ordenamiento con la participación de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y con las entidades federativas y los municipios. Y luego en el artículo 10, en el capítulo tercero, que se llama Atribuciones de las entidades federativas, se define qué es lo que corresponde a los gobiernos estatales, entre los que se destaca legislar en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, establecer normas conforme a las cuales se proveerá y dará participación a la ciudadanía en los procesos de planeación, promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos relacionados con el ordenamiento territorial, aplicar y ajustar sus procesos de planeación a las estrategias de ordenamiento territorial, se entiende que a nivel nacional, formular y aprobar y administrar los programas estatales de ordenamiento territorial. Y luego,
Hay una cosa que se llama el Consejo Nacional que se le asignan las siguientes facultades. Conocer y analizar y formular propuestas sobre el proyecto de Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que le someta a su consideración la Secretaría, así como sus modificaciones y adiciones. Conocer y opinar sobre el proyecto de Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y sus informes anuales. Y conocer y opinar y proponer cambios en las políticas públicas, programas y acciones que la Secretaría formule en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. ¿Y los municipios? Bueno, pues en esta legislación no queda muy claro exactamente cuál es la competencia que tienen los municipios. Eso va a generar muchos problemas de coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. En términos de competencias, pues en cada entidad mexicana se ha resuelto de alguna manera en la legislación estatal qué es lo que le corresponde a los gobiernos estatales y al gobierno municipal. En el caso de Jalisco, esto está contemplado en el Código Urbano para el Estado de Jalisco y ahí se establece la existencia de lo que sería el proceso de ordenamiento como un proceso de distribución y equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio estatal. Este código urbano define para el caso de Jalisco un sistema estatal de planeación en el cual se definen una serie de programas y planes que honestamente pocos municipios pueden tener la capacidad de participar en ellos o menos aún de hacerse cargo de sus planes municipales, ¿no? Pero está contemplado ahí en el artículo 78 del código, ¿no? Eh, esta legislación del Código Urbano plantea que el Poder Ejecutivo del Estado tiene a su cargo la ejecución de la política del gobierno del Estado en los sectores de desarrollo urbano y ordenamiento territorial a través de sus secretarías. A los gobiernos municipales les asigna la responsabilidad de uh, participar y asegurar la congruencia de sus propios instrumentos de planeación con lo establecido a nivel estatal y luego plantea la existencia también de un consejo estatal que tendrá atribuciones como recibir y canalizar ante las autoridades competentes y los comentarios, estudios y propuestas y demandas que en materia de desarrollo urbano le presenten personas o grupos de la comunidad, y lo mismo se dice para el desarrollo metropolitano y el ordenamiento territorial. Asimismo, se le plantea la competencia de emitir opinión y formular propuestas sobre reformas a la normatividad en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y de los reglamentos de construcción municipales, y plantea que con la participación de los municipios de cada región se deben de integrar consejos regionales de desarrollo urbano y apoyar a los municipios a promover la construcción de consejos municipales. Es decir, en materia de estructuras de implementación hay una buena definición, no tanto así en materia de competencias en el manejo de instrumentos y de herramientas, y entonces está un poco desbalanceada la manera como está redactado el Código Urbano en materia de ordenamiento territorial, aunque bueno, acá no tenemos tiempo para hacer un análisis profundo del diseño de este código urbano, que sería interesante de hacer porque reflejaría que no necesariamente se ha planteado un proceso eh, muy coherente en el diseño de los planes de ordenamiento y en las competencias asignadas a las distintas entidades de gobierno. Ahora bien, ¿cómo se hace un plan de ordenamiento? Bueno, el ordenamiento del territorio y más concretamente el ordenamiento ecológico se le define como un instrumento de política ambiental que se concibe como un proceso de planeación cuyo objetivo es encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las autoridades en una región. Se plantea entonces que las políticas ambientales con las que se busca alcanzar un mejor balance entre actividades productivas y la protección de los recursos naturales sea a través de la vinculación entre los tres órdenes de gobierno, la participación activa de la sociedad y la transparencia en la gestión ambiental y del territorio. Ahora, ¿cuántos tipos de ordenamiento existen? Bueno, en la legislación mexicana se habla que a nivel nacional existe lo que sería el ordenamiento general, que tiene como objetivo vincular las acciones y programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas actividades inciden en el patrón de ocupación del territorio nacional, es decir, todas casi, y que es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.
Este ordenamiento define una regionalización ecológica en la que se identifican áreas de atención prioritaria, áreas de aptitud sectorial y lineamientos y estrategias ecológicos para aplicarlos en dichas áreas. Luego está lo que sería los ordenamientos marinos, que tienen por objeto establecer los lineamientos y las previsiones a que deberá sujetarse el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en las zonas marinas mexicanas y sus zonas federales adyacentes. Y luego están los que serían los ordenamientos locales, cuando se trata de áreas que incluyen parte o la totalidad de un municipio, y estos tienen como objeto regular los usos de suelo fuera de los centros de población y establecer los criterios de regulación ecológica dentro de los centros de población para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos. Ojo, aquí hay un tema interesante porque aquí sí se define claramente que los ordenamientos territoriales locales o municipales son dirigidos a ordenar los usos de suelo fuera de los centros de población. Y esto sea así porque adentro de los centros de población existen los ordenamientos o los planes parciales de desarrollo urbano o los planes de los programas municipales de desarrollo urbano. Entonces, ahí hay un diálogo y esto va a ser también un problema porque luego en la práctica los planes de ordenamiento urbano o los planes parciales de desarrollo urbano son manejados por un tipo de dependencias y luego los planes de ordenamiento ecológico por otro tipo de dependencias y se coordinan a su vez con otro tipo de dependencias a nivel estatal y federal, y total que para los gobiernos locales, sobre todo los municipios pequeños con grandes territorios pero poca población y capacidad, se convierte en un problema muy severo de capacidades para la hechura y la implementación de este tipo de ordenamientos. De repente luego la federación les ayuda a hacer ordenamientos locales a algunos municipios, pero los municipios pues a los 3 meses de que se va la administración federal con la hechura del plan de ordenamiento, se les olvida que lo tienen, deja tú que lo puedan aplicar. Y finalmente estarían los planes regionales que tienen que hacerse cuando la región incluye parte o la totalidad del territorio de un estado. Cuando la región a ordenar incluye el territorio de dos o más entidades federativas, se dice que el gobierno federal puede coordinarse con los gobiernos federales, estatales y municipales, según el caso, en el ámbito de sus respectivas competencias. Y estos planes pues van a ser más que nada, sobre todo cuando se trata solamente al interior de un estado, pues la competencia de los gobiernos estatales. Y eso pues ya con los problemas que esto significa de coordinación con sus respectivos municipios. En la práctica, la hechura de un plan de ordenamiento es un proceso complicado. Una manera que ayuda a entender qué tan complicado es y qué tan sistemático debe de ser es pensarlo como un proceso de planeación adaptativo, participativo y transparente que contemple una serie de fases. Entonces, las 3 fases más o menos que se manejan son la formulación, la ejecución y la modificación. En cada una de estas etapas se van a subdividir en una serie de actividades que distintos involucrados van a tener que participar con acciones muy definidas. Normalmente en la práctica este tipo de procesos son conducidos o coordinados por un grupo de consultores que de preferencia debe ser multidisciplinario para poder capturar todas las dinámicas sociales, ambientales y económicas que plantea la hechura de un programa de ordenamiento territorial o ecológico, ¿no? Acá en la parte derecha tenemos que el programa de ordenamiento constituye un modelo con lineamientos y estrategias ecológicas aplicables y que se basa en un estudio técnico que consta de 4 etapas. La etapa de caracterización, diagnóstico, propuesta o antes pronósticos y prospectiva, y la última etapa sería la propuesta. Vamos a ver con más detalle en qué consisten estas etapas. La etapa de caracterización tiene por objetivo describir el estado de los componentes natural, social y económico del área de ordenar. Entre las principales actividades y productos que se pueden encontrar en esta etapa están la de delimitar e identificar el área a ordenar, describir los componentes natural, social y económico, identificar los intereses de los sectores involucrados, definir, analizar y ponderar las variables que los sectores consideran definen su aptitud, atributos ambientales. Esto es mediante talleres de participación pública y toda la información debe de obtenerse de manera colaborativa con la ciudadanía. Podemos ver que en la etapa de caracterización empieza a surgir esta tensión
cómo combinar conocimientos técnicos con conocimientos populares. En la etapa de diagnóstico, el objetivo es identificar y analizar los conflictos ambientales entre los sectores presentes en el área a ordenar. Entre las principales actividades están realizar el análisis de aptitud y obtener los mapas para cada uno de los sectores involucrados, analizar los conflictos ambientales, validar las mapas de aptitud y conflictos y sinergias por los sectores y toda la información producida de manera participativa. Y en la etapa de pronóstico, lo que tenemos que tiene como objetivo examinar la evolución de los conflictos ambientales, para lo cual se considera el comportamiento de las variables naturales, sociales y económicas que pueden influir en el cambio del patrón de uso y ocupación del territorio. Acá de lo que se trata es de analizar los procesos de deterioro de los atributos ambientales, construir escenarios que analicen la demanda de infraestructura y la presión sobre los recursos naturales y identificar cómo se van a expandir las actividades productivas y los asentamientos humanos en el territorio. Y finalmente está la etapa de propuesta. El objetivo es obtener un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso entre los sectores, minimice los conflictos ambientales y favorezca el desarrollo sustentable. Entre las principales actividades y productos que se encuentran en esta etapa está la delimitación de las unidades de gestión ambiental o UGAs, la asignación de los lineamientos ecológicos a cada una de las UGAs, entendiendo como la meta o estado deseado para dicha UGA en el futuro, y la definición de las estrategias ecológicas que incluyen los objetivos específicos, las acciones, los programas, los proyectos y los responsables de su realización, dirigidos al logro de los lineamientos ecológicos. Y finalmente está la de integrar el modelo, que es la representación en un sistema de información geográfica de las unidades de gestión ambiental y sus respectivos lineamientos y estrategias ecológicas. Algunos conceptos clave que vale la pena recapitular hasta este punto, que son clave para el análisis y el diseño de políticas de ordenamiento. Concepto 1, el análisis de aptitud. El análisis de aptitud es el procedimiento que involucra la selección de alternativas de uso del territorio, entre lo que se incluyen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y los servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad a partir de los atributos ambientales en el área de estudio. Otros dos conceptos importantes son actividades compatibles, que son aquellas que resultaron con una alta aptitud después de analizar los diversos atributos ambientales que inciden en ella, y las actividades condicionadas, que son aquellas que resultaron con una baja aptitud después de analizar diversos atributos ambientales que inciden en ella. Se presentan cuando un sector disminuye la capacidad de otro para aprovechar los recursos naturales, mantener los bienes y los servicios ambientales o proteger los ecosistemas y la biodiversidad de un área determinada. Esta definición de actividades compatibles y actividades condicionadas son obtenidas mediante un análisis que compara los usos existentes con los usos posibles futuros o usos que podrían arribar al territorio y que tienen que ser evaluados desde esta lógica de ordenamiento de si son compatibles o incompatibles o condicionadas. Luego está el concepto de regionalización, que es el proceso de análisis científico mediante el cual se logra la caracterización, sistematización y clasificación taxonómica de las unidades territoriales. Este proceso consiste en determinar el sistema de división territorial de individuos espaciales de cualquier tipo, administrativos, económicos, naturales, etc. Luego está el concepto de unidad de gestión ambiental, que es fundamental en esta materia porque a ese nivel se zonifica, digamos, que es la unidad mínima del territorio a la cual se le asignan determinados lineamientos y estrategias ecológicas. Acá es importante, no hay tiempo para explicarlo con detalle acá, pero hay toda una metodología para la evaluación de la aptitud del territorio, y una manera es clasificarlo en unidades de paisaje que constituye la base geográfica que conforma la estructura jerárquica en la que se da el ordenamiento. Eh, en algunos estudios se valoran diversos elementos, ¿no? El sistema urbano y suburbano, el sistema agrícola, el sistema pecuario, turismo, turismo de baja intensidad, conservación forestal, minería, etcétera. Esto va cambiando dependiendo de cuáles son las características generales del territorio que está queriendo ordenarse, ¿no? En algunos estados o en algunos municipios el uso turístico y urbano puede ser muy importantes, mientras que en otros tal vez el uso agrícola, ganadero o minero puede ser muy importante a considerar, pero el procedimiento es el mismo. Nosotros para esta presentación hemos tomado como ejemplo lo que se ha hecho en el estado de Baja California, que es un ejercicio de ordenamiento que
me ha tocado conocer de cerca. Y en este programa se utilizaron, como es común, digamos, pero este es el que queremos destacar acá, se utilizaron tres tipos de políticas de ordenamiento. La política de aprovechamiento sustentable, que tiene por objeto mantener la integridad funcional del territorio, proporcionando criterios de regulación ecológica para que la utilización de los recursos naturales genere el menor impacto al medio ambiente. Está la política de protección, que tiene por objeto resguardar aquellas unidades de gestión ambiental con ecosistemas que, dada su enorme riqueza biótica de especies endémicas de flora y de fauna, su grado de fragilidad y conservación requieren contar con las medidas técnicas y normativas necesarias para asegurar la integridad de los sistemas naturales. Y finalmente está lo que sería la política de conservación, que esta política se asigna en las unidades de gestión ambiental que cuentan con presencia de especies endémicas, de especies y poblaciones de riesgo y prioritarias para la conservación, como son las regiones prioritarias terrestres, las regiones prioritarias hidrológicas, las unidades de manejo para el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, entre otras. Entonces, estas tres tipos de políticas se van a usar para todas las UGAs de un territorio. Entonces, puede ser que en algunos otros contextos territoriales se puedan tener políticas todavía más desglosadas, digamos. A estas alturas uno ya se empieza a preguntar, ¿y cómo es que se ve el producto terminado? Bueno, varios aspectos del producto terminado que nos interesa destacar acá para los objetivos de este curso, ¿no? El primero es que además de las políticas ambientales que acabamos de describir, también se tienen que definir criterios de regulación ecológica, y estos criterios de regulación ecológica se van a escribir para distintos usos de suelo. En el caso de Baja California, por ejemplo, se utilizaron criterios de regulación ecológica para minería, acuacultura, ecología, asentamientos humanos, disminución de huella ecológica, manejo de agua, parques, conservación, agricultura, pecuaria, turismo, etcétera. A nosotros, por supuesto, por los objetivos del curso, nos interesa cómo es que se manejó el asunto de los criterios de regulación ecológica para asentamientos humanos. Los criterios de regulación ecológica no son otra cosa que la definición de principios, digamos, con cómo se van a utilizar las políticas en los distintos territorios. Y acá, por ejemplo, tenemos una descripción de algunos de estos que se definieron para la regulación de asentamientos humanos, ¿no? El criterio 1, que tiene que ver con la creación de nuevas viviendas y cómo deben de ser los fraccionamientos, cómo debe ser el proceso de conversión de suelos rústicos en urbanos. El criterio 2, que tiene que ver con la ocupación, que está dirigida a minimizar la fragmentación de hábitats, los nuevos terrenos, cómo deben de ser, cómo se deben de crear las viviendas, la infraestructura, etcétera. El criterio 3, para minimizar los daños y pérdida de viviendas. El 4, para buscar densificar la vivienda. El 5, para establecer la relación entre superficie de área verde y población, etcétera. Entonces va a haber diversos criterios que se van a aplicar de manera diferenciada en distintas unidades de gestión ambiental y en distintas partes del territorio de un estado o de un municipio. Ahora, en lo que tiene que ver con el análisis de aptitud, pues de lo que se trata es de generar un mapa de unidades territoriales que comparten o difieren en la aptitud que tienen. El análisis de aptitud por los usos de suelo que se usó en Baja California estuvo dirigido a evaluar la capacidad de uso de suelo misma que fue determinada con un análisis que permitía conocer la capacidad que tiene el territorio para realizar actividades sectoriales y cuáles son las mejores alternativas. Para hacer este ejercicio se parte de que el territorio posee características claras, atributos ambientales que hacen que un sitio sea apto o no sea apto para desarrollar una actividad, y que de hecho estas características están definidas en principio porque están presentes en las áreas donde cada sector desarrolla actualmente sus actividades. Entonces, partiendo de que si ya hay industria aquí, quiere decir que esta es una zona para usos industriales, y lo que nos interesa saber es qué posibilidades tiene de seguir desarrollando actividades industriales, agrícolas, etcétera. Y donde se pone más interesante es cuando se plantea la posibilidad de evaluar la aptitud para usos que todavía no están presentes en alguna zona del territorio, entonces en zonas que antes eran agrícolas o forestales y que se les quiere evaluar su potencialidad
turístico, urbano, minero, etcétera. El asunto es que acá de lo que se trata es valorar la aptitud territorial a distinta escala, ¿no? Puede separarse a escala general, pero lo que nos interesa, porque ahí es donde surgen realmente los conflictos, es evaluar la aptitud territorial a pequeña escala, es decir, donde se generan las externalidades positivas asociadas a los distintos usos y donde se generan las economías de aglomeración, de vincular distintos usos de suelo y donde se desarrollan las externalidades y los conflictos del tipo de no en mi patio trasero, ¿no? Y el resultado es, como tenemos acá a la derecha, un mapa que define a gran escala, en el caso de un ordenamiento estatal, cuáles son los distintos aptitudes, en este caso, dónde se encuentra la aptitud urbana, y nos interesa tener como una especie de gradiente de dónde está la aptitud urbana. En el caso de Baja California, que es una entidad con características ambientales muy particulares, pues se puede ver que la aptitud urbana, como se parte de lo ya existente, está principalmente concentrada en la parte norte, cerca de la línea internacional, y un poco en la parte de la frontera con Baja California Sur, en donde hay otros asentamientos. Y de ahí en fuera, pues la aptitud urbana es muy baja casi en todo el territorio, que es de hecho como sucede en Baja California, que está prácticamente despoblado, con excepción de las ciudades fronterizas. Otro aspecto importante en el proceso de ordenamiento es eh, la definición de estrategias ecológicas. Las estrategias ecológicas tienen como propósito plantear objetivos, proyectos, programas y acciones para el logro de los lineamientos ecológicos o metas propuestas asignadas a cada unidad de gestión ambiental. Básicamente consisten en definir qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, en cuánto tiempo y quién es responsable. Acá tenemos un ejemplo como líneas de acción, programas, proyectos, responsables y plazos, ¿no? Entre las líneas de acción que tenemos listadas acá están diagnosticar el estado socioambiental de cuencas hidrológicas, activar los consejos de cuenca, promover la protección de zonas de recarga, implementar un sistema de compensaciones ambientales, etcétera. Entonces, si se fijan, acá lo que tenemos es que tenemos que establecer entre las líneas de acción que tienen objetivos concretos y luego qué programas lo van a hacer y quiénes son los responsables. Y acá llama la atención cómo en la definición de responsables, que en nuestra literatura estamos llamando estructuras de implementación, vemos que hay una serie de combinaciones dependiendo de cuál sea la acción, y entonces vamos a tener que la Semarnat, los ayuntamientos, los institutos de planeación, etcétera, las asociaciones civiles van a ir participando dependiendo de cuál es el objetivo a lograr. Esto hace que en la práctica la implementación del plan de ordenamiento territorial se convierte en una especie de laberinto en el cual distintos jugadores andan jugando el juego con distinta capacidad de ver qué es lo que les corresponde hacer y sobre todo con distinta capacidad para definir eh, el grado en el cual se pueden comprometer en el proceso de implementación. Y al final del día lo que sucede es que los involucrados no necesariamente asumen su responsabilidad, pero es responsabilidad de los grupos de consultores definir, de acuerdo a los mandatos constitucionales y las leyes que regulan la administración pública en los distintos órdenes de gobierno, definir a quién le toca hacer qué. Luego ya es otra historia de ver quién hizo lo que tenía que hacer y quién no hizo lo que tenía que hacer y cuáles son las razones para una u otra opción, ¿no? Otro de los aspectos importantes es también el establecimiento de los lineamientos de política. Los lineamientos de política representan la meta o el estado deseado para cada una de las unidades de gestión ambiental, y su definición no es muy sencilla, ¿no? La definición de estos lineamientos ecológicos tiene por objeto enunciar los elementos del medio ambiente que se quieren conservar, proteger o mejorar, y de igual manera aquellos susceptibles de aprovechar de manera sustentable. Otro elemento de interés enunciado es la protección y conservación de zonas de recarga, etcétera, etcétera. Cabe señalar que es posible que una misma UGA en particular cuente con más de un lineamiento ecológico, esto con la finalidad de establecer con claridad los elementos que se deben de atender en esa porción del territorio, dependiendo de cuál es la actividad que se está evaluando para poder hacer, como vamos a ver enseguida en un ejercicio, ¿no? Entonces acá, si nosotros nos fijamos en la estructura, pues existen dentro de una misma unidad de gestión ambiental distintos polígonos que tienen distintos lineamientos para distintos tipos de actividades. Y no es otra cosa que eh, la descripción de un escenario deseable y un poco la orientación de cómo llegar a él.
Los lineamientos van a ser muy importantes porque en última instancia van a ser usados en los procesos de toma de decisión como factores decisivos, valga la redundancia, para decir si un uso puede cambiar o si un uso se puede introducir en una unidad de gestión ambiental. Estos lineamientos de política ambiental se van a utilizar de dos maneras. La primera es como una política pública de referencia para el diseño de otros planes de uso de suelo, tales como planes estatales y regionales de desarrollo, programas municipales, planes parciales de desarrollo urbano, etcétera. O bien como referentes para el análisis y la toma de decisiones en asuntos como la evaluación de impactos ambientales, la creación y ampliación de reservas territoriales o el manejo de conflictos socioambientales. Con estos lineamientos vamos a poder distinguir qué tan pertinente es cambiarle el uso de suelo agrícola para abrir, por ejemplo, un parque industrial en una zona que apenas hace algún tiempo no tenía ni la menor posibilidad de tener un crecimiento así, pero que a lo mejor se hace posible gracias a la apertura de una nueva infraestructura de comunicación o un cambio en los acuerdos comerciales, etcétera, ¿no? Y finalmente llegamos a esta parte que se llama cómo se usa un plan de ordenamiento y nos interesa mostrar aquí breves instrucciones para su consulta y vamos a usar como caso el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco. Y acá lo que estamos imaginando es que tú eres ciudadano, empresario, gobernante, etcétera, y que tienes interés en saber si un proyecto, iniciativa o acción que tú piensas realizar en el territorio es viable dentro del programa de ordenamiento, que es, digamos, la manera normal como se comunican los usuarios del programa de ordenamiento ecológico territorial. Acá lo que sugerimos es que antes de tomar, ahí empezamos, antes de tomar decisiones de inversión pública privada que implique un cambio de uso de suelo en áreas no urbanizadas, debes de consultar el modelo de ordenamiento ecológico territorial y acá te decimos dónde se le puede localizar. Lo segundo que hay que hacer es escoger la región donde se ubica el proyecto o iniciativa de cambio de uso de suelo. Ahí siguiendo el menú vamos a ir viendo cómo aparecen estas opciones. Luego escogemos el municipio, en este caso nosotros escogimos Zapotlán el Grande, y cuando escogemos el municipio, pues se nos abren dos opciones. Una es consultar el mapa del modelo de ordenamiento ecológico y la otra es el documento técnico del municipio que se trata, en este caso Zapotlán el Grande. Entonces, lo que hacemos es, como paso 4, ubicar un proyecto, digamos, en una UGA o en varias UGAs y ver cuál es su uso predominante y cuáles son las claves o unidades de su política. Y en la parte de la leyenda abajo, en este caso, se encuentra cuáles son las simbologías usadas para el modelo de ordenamiento ecológico territorial. Luego está en la parte intermedia cómo podemos ver la información de las claves de las unidades de gestión ambiental y vemos que en el número que vamos a encontrar en el mapa, para poderlo leer, nosotros tenemos que ver que la primera parte se refiere al uso predominante, la segunda a la fragilidad ambiental, la tercera es el número de la UGA y a la derecha cuáles son las políticas. Y en términos de políticas, acá se ve que se utilizaron las políticas de aprovechamiento, protección, conservación y restauración. Y en términos de fragilidad ambiental se detectaron 5 niveles que van de máxima fragilidad ambiental a mínima fragilidad ambiental. Toda esa información está disponible en cada una de las etiquetas de las uvas que nosotros vamos a ubicar gráficamente representadas en el mapa. Luego, enseguida, pues lo que conviene es, aquí ponemos un ejemplo cerca de la laguna de Zapotlán, ubicar un proyecto en una uga, o en este caso, en varias ugas, pero en este caso lo usamos una. Y acá lo que vemos es que el uso predominante de donde nosotros hemos ubicado el proyecto es agrícola, ¿no? Y entonces, lo que se recomienda en estos casos, una vez que encontramos que la unidad es agrícola, con vulnerabilidad 4, número 68 y política ambiental A, vamos a ver cómo son las políticas de usos y los criterios. Y acá tenemos que en la UGA está 68, que es el renglón de la parte de abajo de este cuadro de la derecha. Tenemos que es una política de aprovechamiento agrícola y con un uso condicionado de asentamientos humanos e infraestructura. Y luego a la derecha hay una serie de números que son los criterios a utilizar de política de ordenamiento, ¿no? Entonces nos vamos siguiendo esa misma estructura y lo que el paso 6 es justamente analizar los criterios. Supongamos que acá nosotros lo que estábamos interesados en ver si podíamos establecer un asentamiento en esa zona
Y cuando nos vamos a los criterios nos damos cuenta que hay varios criterios, acá nada más estamos citando tres de ellos, el criterio 13, el criterio 16 y el 19, que lo vimos en la lámina anterior. Y acá vemos que el criterio 13 tiene que ver con el sistema integrado de manejo de residuos sólidos, el 16 con impulsar un sistema de ciudades para la articulación regional, evitando la progresiva desarticulación y el despoblamiento de las áreas rurales interiores, y el criterio 19, que es el que realmente nos interesa, porque a lo mejor estábamos interesados en poner un fraccionamiento ahí, y vemos que se prohíbe el establecimiento de asentamientos humanos en suelos con alta fertilidad. Y esto va a ser interesante porque eso entonces implica, la implicación de política es que si el análisis de suelo resulta de alta fertilidad, aquí no se pueden hacer fraccionamientos. Y así es como más o menos se va a aplicar el plan de ordenamiento ecológico territorial para la toma de decisiones, que es lo que realmente importa cuando nosotros sabemos que las políticas de uso de suelo quieren regular los comportamientos de los involucrados en el mercado de suelo. Y bueno, básicamente con eso concluimos lo que es un poco la estructura, el proceso, la hechura y cómo se presentan los resultados de las distintas investigaciones del plan de ordenamiento. Y ahora lo que nos interesa es mostrar lo que llamamos acá aspectos controversiales a cuidar en el proceso y en la implementación. Finalmente, no podemos cerrar esta presentación sin hablar de aspectos controversiales a cuidar en el proceso de hechura de un plan de ordenamiento territorial. El primer punto le llamamos la convocatoria y el grupo de trabajo. En términos de la convocatoria, pues es evidente que se tiene que cuidar que el proceso de hacer un plan de ordenamiento esté convocado por la autoridad competente en la materia. El problema que tenemos es que a veces la autoridad competente es el municipio, pero no tiene recursos. Y entonces a veces la convocatoria viene del gobierno federal o del gobierno estatal y la participación del gobierno municipal, como ya vimos acá, suele ser no muy explícita, no muy bien definida y entonces se generan problemas de coordinación severos. En lo que tiene que ver con el grupo de trabajo, básicamente lo único que hay que cuidar es que sí se tenga un grupo de trabajo con experiencia y las habilidades suficientes para realizar todas las actividades que se tienen contempladas en este proceso. En el inciso B ponemos lo que se llama el balance en el diálogo de saberes. Aquí lo que hay que cuidar es que eh, la combinación de conocimientos técnicos y conocimientos populares es complicada cuando se trata de definir todos estos procesos que hemos establecido acá, las aptitudes del territorio, los lineamientos de política, las políticas a utilizar, etcétera. Entonces entran en contradicción, no es un problema solamente de saberes, sino de intereses. Entonces, eh, entran en contradicción los intereses populares, a veces con el conocimiento técnico que define que un determinado uso no se debe de hacer en un territorio, pero pues la gente está interesada en eso. Y luego está el asunto de los problemas para la consulta pública y la construcción de acuerdo. Y aquí básicamente la experiencia que tenemos es que ni la reglamentación para los procesos de consulta pública es muy clara y no asigna responsabilidades o tiempos o capacidades suficientes para poder hacerlo, ni la práctica de la consulta pública a veces se va a hacer una experiencia sensata de saber oír, saber escuchar, facilitar el diálogo, tener habilidades para construir consensos necesarios para esto. Entonces acá también a veces se da por hecho que cualquiera puede facilitar una reunión y cualquiera puede construir consenso. Y en la práctica hemos visto que no es así. Entonces ahí hay que cuidar que exista experiencia también. En el inciso D tenemos el balance entre rigurosidad técnica y viabilidad política para implementar el ordenamiento. Entonces a veces hay un choque entre los expertos técnicos que claramente entienden que las dinámicas de utilización del territorio van a generar aspectos críticos más adelante y los aspectos políticos que tratan de obviar esa posibilidad y más bien anteponen intereses de corto plazo. Entonces acá hay una serie de problemas que hay que tratar, actitudes rentistas, oportunidades de captura del diseño institucional, etcétera, que terminan por definir privilegios para personas que no deberían de haber obtenido esos privilegios, pero que por motivos políticos los obtienen. Entonces ahí hay un problema severo de construcción de consenso. Y finalmente está la consideración de factores contingentes ante escenarios estructurales y contextuales de cambio y su vínculo con la disposición a cumplir lo establecido en el modelo de ordenamiento ecológico territorial. Al final del día, el modelo es un instrumento fijo, digamos,
no muy flexible. Y cuando hablamos de factores contingentes, estamos hablando ante sucesos estructurales o grandes transformaciones o eventos que tienen lugar en una región que alteran considerablemente los patrones de utilización de uso del suelo y de los recursos naturales y que por lo tanto van a chocar con los ordenamientos ecológicos territoriales y a veces los mismos diseños hacen que las prácticas existentes choquen. Entonces, si una región es rural y los campesinos utilizan leña y el ordenamiento impide el uso de leña, ahí ya tenemos un choque de origen. Pero así como eso pueden surgir otros choques que tienen que ver con la llegada de nuevos actores o nuevos jugadores económicos o nuevos grupos de población, etcétera, a una región y que ponen a prueba los alcances de implementar el programa de ordenamiento establecido y demandan una revisión. Y para cerrar, pues haríamos algunas conclusiones, ¿no? Tenemos 4 aspectos concluyentes que considero importante señalar, o 3 conclusiones y una exploración basada en una historia verdadera en el estado de Jalisco. La primera conclusión es la regulación de la relación entre los programas de ordenamiento ecológico territorial y los procesos de zonificación urbana, que es un asunto de conflicto permanente entre el sector inmobiliario y el sector público que no está muy de acuerdo en transformar los usos de suelo en las zonas periféricas que fueron incorporadas en los programas de ordenamiento ecológico territorial y que cuando la ciudad los alcanza entran en conflicto muy severo. La segunda implicación es el carácter científico, técnico, político de la hechura de los poets. Entonces, aquí básicamente hay que hacer una especie de triple salto de construcción de consenso. Uno, entre científicos, para que estén de acuerdo de que los procesos estudiados muy probablemente se van a comportar como se tiene contemplado en las etapas de análisis necesarios para la hechura del plan. Otro, entre los políticos y los políticos, que tiene que ver con la construcción de los escenarios y la participación de los actores, etcétera. Y otro entre los políticos mismos, que tiene que ver con las dificultades que ellos mismos tienen en la implementación de los planes de ordenamiento. Entonces tenemos conflictos entre los políticos o los gobernantes de los distintos órdenes de gobierno, pero a veces dentro de un mismo orden de gobierno, porque resulta que mientras que la Secretaría de Turismo, por poner un ejemplo de una dependencia que es más pro crecimiento, y la Secretaría de Medio Ambiente, pues hay intereses encontrados, agendas encontradas y ahí hay un conflicto. Entonces, ahí tenemos tres pistas de conflicto, digamos. Es un circo de 3 pistas de conflicto. Otra conclusión importante es la capacidad de los estados y los distintos gobiernos para hacer y usar los programas de ordenamiento. Claramente en un país como México, muy pocas entidades públicas, y cuando digo muy pocas me refiero a incluso a nivel federal, tienen la capacidad y la experiencia para hacer y usar programas de ordenamiento ecológico territorial. Y una de las razones de que esto sea así es porque prácticamente cada administración se está inventando el hilo negro. En cada administración se está tratando de producir la manera de resolver los problemas de ordenamiento de una manera innovadora, barata y eficiente y expedita. Y a veces no es suficiente eso porque muchas veces lo que ocurre es que se construyen propuestas de planes de ordenamiento, planes de manejo ecológico que no están bien hechos o no están bien pensados o no están bien programados en el tiempo y a la hora de la hora, pues a veces se terminan de hacer cuando el gobierno que los encargó ya se iba y el siguiente gobierno no quiere saber nada de eso. Entonces ahí hay un problema de capacidad del Estado. Acá claramente hace falta una especie de servicio civil de carrera en la construcción de ordenamientos ecológicos territoriales y en la definición de capacidades mínimas que los funcionarios públicos a nivel municipal, estatal y federal deben de tener para involucrarse en las hechuras de ordenamientos ecológicos territoriales. Y finalmente, pues, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esto o, en todo caso, como conclusión general, las interpretaciones discursivas de todo el proceso, los productos y los escenarios futuros? Este es un campo de política pública en el que, como hemos estado diciendo a lo largo del curso, está muy abierto a la construcción discursiva de lo que se considera bueno o lo que se considera perverso para el desarrollo territorial. Y entonces nosotros, para entender de qué estamos hablando aquí, nomás hay que pensar en la zona tequilera de Jalisco y algunos otros estados que caen dentro de la denominación de origen. Tenemos que pensar
Si los programas de ordenamiento existen, ¿cómo es posible que exista el paisaje agavero como algo patrimonial de alto valor que tiende a expandirse en el territorio y tiende a hacer que prevalezca el monocultivo? O por ponerlo en otros términos, ¿cómo es posible el monocultivo en un contexto donde existe ordenamiento? Y entonces lo que tenemos es que de un lado tenemos una connotación positiva del paisaje agavero como algo patrimonial y del otro lado tenemos una construcción del monocultivo como algo esencialmente negativo para la estabilidad de los recursos naturales en una entidad como Jalisco, que está prácticamente toda sembrada de agave, como se ve acá en esta foto. Entonces, ahí son temas importantes. El ordenamiento no se agota en esto que hemos dicho aquí. Esto es apenas como la punta del iceberg. Todo lo que hay que aprender y entender de cómo es el proceso de hechura de ordenamiento, cómo son las dificultades para implementarlo y cuáles son las oportunidades, incluso laborales, que hay en este campo, en el cual evidentemente hacen falta profesionales expertos con la capacidad de navegar en este mar de controversias y conflictos del que hemos hablado. El día de hoy lo vamos a dejar ahí y solamente me resta recordarles que tenemos la página de evaluación de impacto social en la parte inferior izquierda. Hay un blog del curso 2024 y cuando le damos clic ahí aparece mucha información y materiales para llevar el curso por su cuenta. ¿En dónde podemos encontrar el libro de texto? Por el momento está disponible en las bibliotecas públicas del CUSEA, el CUAD y el CUBAYES de la Universidad de Guadalajara, en la biblioteca pública del municipio de Pihuamo, y el libro se encuentra en venta en Amazon y en Mercado Libre. A los alumnos de este curso siempre les recomendamos que no es obligación comprarlo, pero si lo compran, pues estamos agradecidos. Nos vemos en la siguiente sesión.